Hola, compis. Bueno, ya os traigo por fin el último fragmento o parte de la historia de España del siglo XIX, porque tiene tanta traca que, pues, como habéis visto, he tenido que ir dividiéndolo en varios vídeos porque si no se hacía imposible. Entonces, ya ahora empezaríamos ya con lo que es la restauración borbónica. En el vídeo anterior comentaba pues, que acabó la Primera República con el levantamiento de Pavía y tal, y entonces aceleró la restauración de Alfonso XII en el trono. Pues eso se llama la restauración borbónica, que empezó, pues, por poner una fecha, el 29 de diciembre de 1874. ¿Vale? La movida aquí es que esto se lo trabajó todo Cánovas del Castillo, ¿vale? Hay que hablar las cosillas con su contexto. Cánovas del Castillo se pasó todo el sexenio democrático trabajándose al personal y a la opinión pública, pues para ver qué tal les parecería, ¿no? Restaurar la monarquía borbónica. No en Isabel, porque tenía mucha mala fama y no caía nada bien, pero sí en su hijo, que estaba siendo muy educadito en Inglaterra, tenía muy buena fama, o sea, un nombrecito así apuesto y guapete, ¿no? Entonces, cuando el fracaso del reinado de Amadeo de Saboya, porque les dejó ahí con su movida y ahí os quedáis, pues ya empezó a proponer a Alfonso, ¿no? El hijo de Isabel II. La cosa es que, bueno, pues poco a poco empezó a trabajarse, como decía, la opinión pública. Lo que pasa que cuando el golpe de estado del general Pavía, pues como que aceleró todo el asunto y al final parece que, bueno, luego quedó el gobierno en manos de Serrano y tal, y parece que la restauración borbónica vino dada gracias a ese levantamiento militar. Pero claro, hay que a César lo que es del César, como dicen, ¿no? Hay que dejar claro que era Cánovas del Castillo el que se estuvo trabajando en silencio, tranquilamente, así a pico pala, como digo, la vuelta de Alfonso XII, y efectivamente. Vale, Cánovas del Castillo era un político conservador. Y ante la restauración de Alfonso XII, bueno, pues tenían la oposición de los republicanos y los carlistas, por supuesto. Así, para estas épocas, en el 79 se fundó el PSOE. Pablo Iglesias fundó el PSOE en Madrid, en una tasca de Madrid, ¿no? La del bacalao. No sé si alguno, el que conozca Madrid, pues sabe de lo que le estoy contando. Bueno, pues, y dando, con esta nueva época, con esta restauración borbónica, pues se llevó a cabo, o tuvo lugar lo que se conoce como el turno de partidos dinásticos. Que empezó Cánovas siendo conservador y se turnarían los progresistas en manos de Sagasta, ¿vale? Por lo menos así al principio. Y en 1876, como vemos en el eje, pues se promulgó la Constitución. Vale, aquí hay que tener un par de cositas en cuenta. El tema de la Constitución del 76 fue elaborada con mucho ojo, pues prácticamente como la actual, ¿no? Además, fue muy elástica en el sentido de que permitía el ejercicio del poder a gobiernos con programas distintos, con ideología política diferente. Ese bipartidismo que había aglutinado las principales corrientes políticas del momento en torno a lo que comentaba, los partidos conservador y progresista, ¿no? Así se practicó ese turno de partidos dinásticos que se les llama, ¿no? Ese primero uno, luego otro, así de forma pacífica. Esto luego, esto se llevaría a cabo, pues lo que más adelante se quedará patente como el tema del caciquismo y el pucherazo, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Entonces, este sistema que había ideado Cánovas, pues la verdad es que se inspiraba en el modelo inglés y en ese turno, ¿no? De partidos de forma pacífica, ¿no? Luego también en esta época, pues se finiquitaron las guerras de Cuba y la carlista, ya por fin se puso fin a estas guerras que venían dando por saco mucho tiempo. Y además, en esta época se disfrutó de una buena coyuntura económica internacional. Recordemos que estamos en el siglo XIX y estaba la segunda revolución francesa, yo también, industrial, on fire. Entonces, claro, esta coyuntura económica buena pues permitió pues, que también la economía española empezara un poquillo a reflotarse, ¿no? Gracias a la bonanza política, ¿no? A la tranquilidad política, pues se empezó otra vez a mover la economía española. La cosa que resulta es que Alfonso XII solo estuvo unos 10 años en el trono.
A ver, lo más típico y característico de esta época, que hay películas al respecto, el ¿A dónde vas, Alfonso XII? ¿A dónde vas, triste de ti? Pues retratan que en realidad pues este rey fue muy querido por el pueblo porque, bueno, el primer matrimonio fue con su prima María de las Mercedes y el pueblo decía que el rey se había casado por amor, como los pobres. Pues todo este rollo romanticón pues vino muy bien pues, para que tuviera buena fama y fuera querido, ¿no? En general, por todo el pueblo, pero es que también por los diferentes partidos políticos. Bueno, no por todos, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Pero principalmente por los conservadores y los liberales y los progresistas, perdón, que siempre habían estado a la gresca. Bueno, pues como era un rey que accedió a no meterse en política, que haría lo que le conveniera al pueblo y a los políticos de turno, bueno, pues dio poca guerra y por tanto eso afianzó su bonanza en el trono. ¿Qué sucede? Pues que duró, pues, como decía, 10 años y entonces a su muerte tomó la regencia María Cristina, su esposa, su segunda esposa. Porque la primera, pues María de las Mercedes famosa, murió al poco de casarse y sin descendencia. Entonces, con María Cristina de la familia de Habsburgo, justo estaba embarazada cuando el rey murió. Por lo tanto, es lo que pasa cuando dice el rey ha muerto, viva el rey. Pues el nuevo rey, el que va a heredar, pero lo que pasa que fue un hijo póstumo. Alfonso XIII nació después de que su padre muriera, ¿no? Bueno, el caso es que el momento en que muere Alfonso XII, pues están gobernando los liberales de Sagasta, los progresistas, ¿no? Luego del 90 al 92, bueno, ahí vemos el turno de partidos, ¿no? Los conservadores, que respetan las leyes liberales, y así se va respetando un poco todo. Lo que pasa que luego empieza otra vez otra guerra de Cuba, que es la que luego dará al tema de la independencia ya, a la pérdida de Cuba definitivamente en el 98, ¿vale? Hay un detalle a tener en cuenta que es dentro de toda la labor legislativa del gobierno liberal, bueno, pues es la ley de sufragio universal masculino, ¿vale? Siempre se habla de la ley de sufragio universal de 1890, sufragio universal masculino. Y hay que especificar, digo masculino, porque ya desde bien entrado, desde las primeras décadas del siglo XIX ya existían el movimiento sufragista. Entonces, aquí en España ni por asomo había, pero bueno, hay que comentarlo, ¿no? El sufragio universal masculino, ¿vale? Bueno, pues otras cosas otras leyes que se promulgaron, ¿no? Y que además eran compatibles, ¿no? Con esta Constitución del 76, pues el Código de Comercio y el Código Civil, ¿no? También tenía la ley de asociaciones, la ley de jurado, ¿no? Que al posibilitar el juicio por jurados para ciertos delitos, por lo tanto, esto cumplía con uno de los grandes objetivos del liberalismo progresista, madre mía, quiero decirlo todo que se me va, del liberalismo progresista del 19. O sea, fijaros que existiera una ley de jurados para que la justicia fuera más igualitaria o equitativa, ¿no? Lo que pasa es que luego pues llegó en esta época, pues todo medio bien, ¿no? Durante la regencia, como decía, de María Cristina, pues va más o menos ahí, estable, tal, pero llega la crisis económica de la filosera, que esto es otro tema, ¿no? La economía del siglo XIX en España, es otro tema también de traca marinera, pero bueno, total, que empiezan pues una serie de crisis, la del 90, como decía, de la filosera y tal, y luego el desastre colonial y la crisis del 98. ¿Vale? Donde, bueno, pues se pierden las colonias, las últimas colonias españolas, Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Se rompe esa estabilidad política, ya son demasiados problemas que no pueden solventar ese turno pacífico y de los partidos. Aparece mayor oposición. Bueno, la derrota contra Estados Unidos, esa es de risa. O sea, la movida para perder Cuba, seguro que ya lo habéis leído por ahí. Vamos a ver, ¿qué hace Estados Unidos, que es una pedazo ya de potencia a finales del 19, de la marinera, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene los ojos puestos en Cuba, quiere Cuba, Cuba es española. ¿Qué hacemos? Pues se hunde un submarino o un barco, ya no me acuerdo, en las costas de Cuba y acusa a España de haberlo hundido. Hola, España. A finales del 19 España tenía la suficiente potencia militar como para hundir
un pedazo de cacharro norteamericano. Bueno, pues esa fue la excusa para que Estados Unidos entrara en guerra con España. Evidentemente les dieron pal pelo y se quedó con Cuba, obviamente. Es que no podía ser de otra historia. Y luego en Filipinas pasó la movida aquella de los últimos de Filipinas de Valer. Bueno, eso es otra historia también. Eso aparece retratado en la serie esta del Ministerio del Tiempo, también muy curioso. Aparece bastante bien fiel retratada como qué fue lo que pasó, ¿no? En aquel episodio de la historia. Bueno, total. Que a todo esto empieza a crecer la oposición. Los carlistas ya empiezan a tomar, ya dejan de ser rollo militar y ejército y tal, para formar parte de una especie de oposición política bastante de ultraderecha, que llamaríamos ahora, ¿vale? Permitidme la licencia para que me entendáis y ir un poquito más rápido. Pues, ultraconservadora, para hablar con propiedad técnica de vocabulario histórico, ¿no? Pero también aparecen los anarquistas, los marxistas, los republicanos de izquierda. Bueno, aquí ya empieza a hacerse un mejunje de ideario político de morirse. Bueno, dentro de los anarquistas había un par de tipos, los anarquistas violentos y los pacíficos. Bueno, los anarcosindicalistas eran los pacíficos. Luego estaban los pistoleristas, estos famosos, que estos van a tener más relevancia luego ya cuando empecemos con el reinado de Alfonso XIII. Bueno, la movida es que toda esta historia llega pues, hasta 1902, que termina la regencia de María Cristina, porque Alfonso XIII, su hijo, y el hijo de Alfonso XII, obviamente, accede al trono, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya forma parte del siglo XX, vamos a dejarlo para otro vídeo y comentar precisamente que, bueno, el tema ya de lo último, ¿no? Del desastre del 98, pues supuso pues una serie de consecuencias, ¿no? Las pérdidas de las últimas colonias a nivel social y de mentalidades de la época, pues supuso un golpe brutal. ¿No? Todavía nos queda por ahí el refrán de más se perdió en Cuba. Entonces, porque claro, a nivel económico fue también una hostia inmensa. Esta crisis, además, pues trajo este desastre del 98, pues trajo varios efectos, ¿no? Bueno, pues a nivel económico, pues que aunque el sistema político sobrevivió al desastre, fue criticado y la oposición pues fue bastante importante. En el ámbito económico, por ejemplo, fue muy negativo, como decía, pues se perdieron los mercados coloniales, la industria nacional, aunque se recuperó pronto, resultó que positiva la repatriación a España de los capitales situados en América, ya que estos propiciaron un gran desarrollo de la banca española. O sea, tuvo un pro y un contra, ¿no? Entonces, el contra sí, se perdieron, como decía, los mercados coloniales, pero a la larga, pues les vino bien a España a traer todo ese dinero, ¿no? Y en el ámbito ideológico, que es lo más famoso, por la famosa generación del 98, la generación literaria y filosófica, pues es que a nivel ideológico fue una auténtica crisis de conciencia nacional, ¿no? Que además se manifestó de una forma muy especial, muy crítica, con el regeneracionismo, ¿no? Y esa actitud pesimista de los intelectuales y los escritores se materializó en lo que decía la generación del 98, que con esta generación a nivel literario y tal, pues se comienza lo que se llama la edad de plata de la cultura española, que finaliza con la guerra civil. Entonces, bueno, este regeneracionismo, bueno, pues es una corriente, ¿no? De pensamiento, que os decía, que se originó a raíz de esta crisis del 98, como respuesta alternativa al sistema político de la restauración, a que criticaban por considerarlo corrupto o enfermo, ¿no? Desde el punto de vista social, pues este regeneracionismo representaba la opinión de amplios sectores sociales, clases medias y pequeñas, la mediana burguesía, que no se identificaban con un régimen y una sociedad al servicio de la reducida oligarquía, ¿no? Que es lo que venía siendo lo que es el turno de partidos, ¿no? El gobierno de una oligarquía. Em, pero no se trataba tampoco de una corriente de pensamiento unitaria y sistemática, sino más bien un planteamiento ético ante la sociedad y la política, ¿no? Y podían dividirse en se dividían en dos corrientes, ¿no? El regeneracionismo desde dentro del sistema, que era representado por Silvera o Maura, de ministros que eran ministros del Partido Conservador, y también un regeneracionismo al margen del sistema,
que era el representado por Joaquín Costa, que fue el que luego escribió el Caciquismo y Pucherazo, porque consideraba que el sistema político de la Restauración en su totalidad pues era un organismo enfermo, degenerado y corrupto. Entonces, bueno, pues es que de la marinera con la letra, con la palabra. El regeneracionismo, pues esta corriente, este pensamiento, bueno, pues trataba de no solo de criticar un sistema, sino de ofrecer alternativas, ¿no? De ofrecer, pues eso, posibles soluciones. Y ahora, por último, quería comentaros cómo funcionaba el tema del gobierno durante este turno de partidos, ¿no? Bueno, pues si veis este esquema guarreras que yo tengo ahí, que yo me hago a mano, que yo todo lo hago así de esta manera, ¿no? Pues tenemos que el poder ejecutivo es del rey, ¿vale? Es el poder ejecutivo. Y el legislativo es compartido entre Cortes y Rey, ¿vale? Entonces, el rey puede convocar, suspender y disolver las Cortes, designa al Senado y nombra y cesa al gobierno de turno, ¿no? Entonces, las Cortes, bueno, pues se componen por Congreso, un diputado por cada 50.000 habitantes, que son electores por sufragio, y el Senado son senadores por derecho, nombrados por el rey, o son senadores elegidos también. Eh, y luego, aparte, tenemos el sistema, el Poder Judicial, que son los tribunales de justicia, ¿vale? Entonces, el rey, bueno, pues al fin y al cabo, sí, tenía el poder legislativo con las Cortes, pero al fin y al cabo no se llegó a meter en promulgar leyes ni nada. O sea, él simplemente firmaba lo que había que firmar, ¿no? Bueno, alguna cosilla, pero ya está, ¿no? En realidad Alfonso XII fue muy bien mandado. Y esto es todo. Yo creo que hemos resumido bien esta última parte del siglo y ya pues me falta meter, pues me faltan muchos temas de historia, bueno, pero en principio estoy ahora con el de la economía española en el siglo XIX, que también tiene tres la bailaera, y bueno, sigo subiendo vídeos, no me olvido de mi canal ni de futuros opositores y opositoras como yo, ¿vale? Así que nada, disfruten y hasta pronto.